¿Quién mueve los hilos del poder desde las sombras sin que nadie lo note? Detrás de las campañas políticas más incendiarias, de decisiones gubernamentales aparentemente espontáneas y de plataformas digitales que moldean nuestra percepción de la realidad, se oculta una élite que no grita, no se exhibe, pero actúa con precisión. SC Johnson Family. Lo que comenzó como una modesta empresa de cera para pisos en 1886 en Racine, Wisconsin, se convirtió con el paso de las generaciones en uno de los imperios de bienes de consumo más influyentes del planeta. SC Johnson no solo vende productos como Windex, Raid, Glade o Ziploc, controla el acceso a una parte integral de la vida diaria de cientos de millones de personas. Pero lo más asombroso no es su portafolio de marcas, sino su estructura de control. SC Johnson es, hasta el día de hoy, una empresa 100% de propiedad familiar. Esa decisión, radical en un mundo donde salir a bolsa suele ser sinónimo de expansión, les ha permitido mantener un férreo control sobre cada detalle, desde sus operaciones hasta sus inversiones globales. H. Fisk Johnson, quinta generación del linaje, es su actual CEO, pero la verdadera autoridad emana de una intrincada red de fideicomisos y consejos familiares que vigilan el legado con la precisión de un relojero suizo. La familia no solo ha consolidado su poder mediante sus productos, sino también a través de una estrategia filantrópica camuflada de altruismo. Han donado cientos de millones de dólares a instituciones académicas, científicas y ambientales. Uno de los gestos más visibles fue la donación de 150 millones de dólares a la Universidad de Cornell, alma mater de H. Fisk Johnson. Pero la intención no siempre es puramente educativa. Críticos han señalado que estas donaciones también funcionan como una forma de comprar influencia, moldear currículos, orientar investigaciones o posicionarse estratégicamente en debates políticos sobre el medio ambiente y regulación industrial. SC Johnson ha invertido en energías renovables, eliminado químicos nocivos de sus productos y lanzado campañas que promueven el consumo responsable. Sin embargo, estas acciones también funcionan como un escudo frente a legislaciones más duras o cuestionamientos éticos sobre sus procesos de manufactura. DuPont Family. Lo que empezó como un pequeño emprendimiento de explosivos a la orilla del río Brandywine, en Delaware, terminó evolucionando en una de las dinastías más poderosas, influyentes y también más polémicas de la historia industrial de los Estados Unidos. La familia DuPont no solo inventó productos, fabricó estructuras de poder que se extendieron desde campos de batalla hasta cocinas, desde tanques de guerra hasta alfombras de oficina. Durante más de 2 siglos, su nombre fue sinónimo de innovación y de controversia. El patriarca fundador, Eleuthère Irénée Dupont, escapó de la Revolución Francesa y en 1802 fundó su fábrica de pólvora. Lo que parecía un negocio modesto se convirtió, con los años, en la columna vertebral del ejército estadounidense. Pero esa fue solo la primera chispa de un imperio que luego incluiría la invención de productos tan revolucionarios como el nylon, el teflón, el neopreno y el Kevlar. El mundo moderno, con sus fibras sintéticas, chalecos antibalas y utensilios antiadherentes, fue moldeado literalmente por la mente científica de los DuPont. Sin embargo, esta historia de gloria y ciencia también está teñida por sombras. La familia estuvo involucrada en uno de los casos criminales más infames del siglo XX, el asesinato cometido por John E. DuPont, quien mató al medallista olímpico Dave Schultz. Este escándalo expuso públicamente una mezcla de riqueza, paranoia y poder descontrolado que la familia había mantenido durante generaciones en la más absoluta privacidad. A pesar de eso, su influencia jamás se desmoronó. Mellon Family. Si existe un apellido que simboliza el poder silencioso, ese es Mellon. Originarios de Pittsburgh, los Mellon construyeron su imperio a partir de los cimientos invisibles del sistema bancario estadounidense, una arquitectura tan discreta como implacable. Thomas Mellon, un inmigrante irlandés que comenzó como juez, fundó el Mellon Bank a mediados del siglo XIX. Pero fue su hijo Andrew quien elevó la dinastía al plano más alto de la influencia política y económica. Andrew Mellon no solo fue banquero, fue también secretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo 3 presidentes consecutivos, Harding, Coolidge y Hoover.
Su política fiscal, centrada en la reducción de impuestos para los más ricos, sentó las bases del modelo de capitalismo que aún rige en gran parte del país. Durante su mandato, impulsó leyes que beneficiaron a los grandes industriales y consolidó el dominio de la clase alta en los años previos a la Gran Depresión. La familia Mellon no se limitó a controlar bancos. A través de un complejo entramado de fideicomisos y holdings, financiaron y adquirieron acciones en empresas que hoy son parte del ADN industrial de los Estados Unidos: Gulf Oil, Alcoa, Westinghouse y General Motors. En un momento determinado, se estimaba que los Mellon estaban detrás de más del 20% de la producción industrial del país. Pero lejos de buscar protagonismo, su estrategia fue mantener el perfil más bajo posible mientras consolidaban su poder en sectores estratégicos. Lauder Family. Lo que comenzó como un puñado de productos cosméticos elaborados por Estée Lauder en una modesta cocina durante la década de 1940, se transformó en un imperio global que redefinió no solo los estándares estéticos, sino también las esferas de la diplomacia, la cultura y la política internacional. Estée Lauder, con una visión tan precisa como sus fórmulas, construyó desde cero una empresa basada en el lujo accesible y el prestigio aspiracional. Con campañas publicitarias pioneras y estrategias de distribución directa, logró posicionar sus productos en las vitrinas más codiciadas del planeta. Pero la verdadera expansión llegó cuando sus hijos y nietos tomaron las riendas. Fue entonces cuando el apellido Lauder dejó de ser sinónimo exclusivo de perfumes y cremas, y pasó a formar parte de círculos donde se toman decisiones globales. Ronald Lauder, hijo de Estée, fue quien mejor encarnó esta evolución. Nombrado embajador de los Estados Unidos en Austria durante la presidencia de Ronald Reagan, Ronald no solo se convirtió en una figura política, sino en un intermediario estratégico entre gobiernos, organismos culturales y corporaciones multinacionales. Su involucramiento en causas judías internacionales y su participación en instituciones como el Congreso Judío Mundial convirtieron a la familia en un nodo clave de influencia global, especialmente en asuntos relacionados con derechos humanos, patrimonio y geopolítica. Bush Family. ¿Cómo puede una simple cerveza convertirse en un símbolo nacional, una identidad cultural y un legado de poder familiar? La historia de la familia Bush es la historia de Estados Unidos embotellada, envasada y servida con espuma patriótica. Desde que Adolphus Busch fundó Anheuser-Busch en el siglo XIX, esta familia alemana-americana transformó el consumo de cerveza en un fenómeno económico, social y político sin precedentes. No solo crearon una de las marcas más icónicas del mundo, moldearon el imaginario de lo que significa ser estadounidense. La cerveza Budweiser, con sus comerciales del Super Bowl, sus caballos Clydesdale y su inconfundible logo rojo, se convirtió en una extensión de la vida cotidiana estadounidense. Pero detrás de los anuncios había una maquinaria familiar que no dejaba nada al azar. A lo largo de 6 generaciones, los Bush no solo dirigieron la empresa con mano firme, sino que utilizaron su influencia para marcar presencia en la política, el deporte, la agricultura y los medios de comunicación. August Bush III, quizás el más emblemático de los herederos, dirigió la empresa como un general en campaña. Bajo su liderazgo, Anheuser-Busch no solo dominó el mercado estadounidense, sino que expandió su presencia a decenas de países. Durante décadas, la familia poseyó equipos deportivos, organizó campañas políticas, influyó en legislaciones sobre alcohol y publicidad, y consolidó relaciones con figuras de alto perfil en Washington. Su influencia era tan penetrante como invisible. Hunt Family, originaria de Texas, encarna una de las historias más explosivas del siglo XX, la de cómo un clan petrolero casi logra controlar el mercado mundial de la plata y cómo todo colapsó en cuestión de días. Si otras familias construyeron imperios a base de constancia y estrategia, los Hunt apostaron por la audacia, la concentración de recursos y el riesgo a escala planetaria. Todo comenzó con H.L. Hunt, un exjugador de póker que invirtió sus primeras ganancias en tierras petroleras. Para mediados del siglo XX, su fortuna personal era una de las más grandes del mundo. A través de su compañía Hunt Oil, logró dominar vastas regiones productoras de petróleo en los Estados Unidos y el extranjero. Su filosofía era simple:
comprar barato, perforar rápido, vender caro y reinvertir. Bajo su liderazgo, la familia acumuló una riqueza tan descomunal que llegó a rivalizar con los nombres más ilustres de Wall Street. Pero fue en la década de 1970 cuando la historia dio su giro más dramático. Dos de sus hijos, Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt, decidieron que el petróleo ya no era suficiente. Comenzaron a adquirir enormes cantidades de plata en el mercado internacional. Con una estrategia implacable, compraron contratos, reservas físicas y futuros, llegando a controlar aproximadamente un tercio del suministro mundial del metal. El precio de la plata se disparó de forma vertiginosa, pasando de menos de $2 a más de 50 por onza en menos de una década. Pritzker Family. ¿Cómo se construye un imperio que opera entre las paredes de hoteles de lujo, pero extiende su influencia hasta las oficinas de gobierno? La familia Pritzker, originaria de Chicago y de ascendencia judía, logró lo que pocas dinastías han conseguido: combinar el negocio de la hospitalidad con una maquinaria política y financiera tan precisa como sigilosa. Su nombre está vinculado a la cadena Hyatt, pero lo que hay detrás de esa fachada de recepciones elegantes y habitaciones 5 estrellas es una red empresarial tan sofisticada que ha desafiado durante décadas las normas del poder familiar. Todo comenzó con Abraham Nicholas Pritzker, un abogado y empresario que, junto a sus hermanos, fundó una serie de compañías bajo la sombrilla del Marmon Group. Durante la segunda mitad del siglo XX, la familia diversificó sus inversiones en más de 100 empresas, desde manufactura y transporte hasta tecnología médica y bienes raíces. Sin embargo, su verdadera marca global la lograron en el sector hotelero. Jay Pritzker fundó Hyatt Hotels Corporation en el año 1957, comprando un modesto hotel cerca del aeropuerto de Los Ángeles y transformándolo en el germen de una marca de alcance internacional. La respuesta está en su estructura: una compleja red de fideicomisos privados, compañías fantasma y estrategias fiscales que les permitieron proteger miles de millones de dólares por generaciones. A diferencia de otros clanes más ostentosos, los Pritzker se especializaron en el arte de dividir para conservar. Fragmentaron su riqueza en múltiples ramas familiares, cada una con su propia administración, manteniendo así la discreción y la continuidad. Koch Family. Su nombre puede no aparecer en boletas, pancartas ni debates presidenciales, pero su huella está marcada en el funcionamiento interno del conservadurismo moderno en los Estados Unidos. Con un enfoque tan meticuloso como implacable, los Koch construyeron un imperio que combina energía, industria, ideología y una capacidad sin igual para operar tras bastidores. Todo comenzó con Fred C. Koch, ingeniero químico que desarrolló una tecnología revolucionaria de refinación de petróleo. Con ese avance fundó lo que eventualmente sería Koch Industries, una empresa que hoy en día es una de las más grandes del mundo bajo propiedad privada. Pero fueron sus hijos, Charles y David Koch, quienes tomaron esa base petrolera y la expandieron a horizontes insospechados. Su visión fue clara desde el principio: construir un ecosistema de influencia que perdurara más allá de los ciclos electorales y las modas ideológicas. Durante más de 4 décadas, los Koch han financiado think tanks, universidades, grupos activistas, campañas legislativas y medios de comunicación alternativos. Fundaron organizaciones como Americans for Prosperity, que moviliza votantes y presiona a legisladores a escala nacional. Su objetivo no ha sido únicamente elegir candidatos, sino moldear la conversación, limitar el papel del gobierno, reducir impuestos, debilitar sindicatos y frenar la regulación ambiental. Walton Family. Fundadora y propietaria de Walmart, no solo domina el sector minorista, sino que ha creado una estructura de poder que trasciende el comercio y penetra directamente en la política, la educación, la economía laboral y hasta en el diseño de ciudades enteras. Sam Walton abrió la primera tienda Walmart en Bentonville, Arkansas, en el año 1962. Su visión era simple: ofrecer una gran variedad de productos a precios bajos. Pero lo que parecía una fórmula comercial básica se convirtió en un modelo empresarial de escala global. Hoy en día, Walmart es el minorista más grande del planeta, con más de 10.000 tiendas distribuidas en más de 2 docenas de países y con ingresos anuales superiores a los $500.000 millones.
Detrás de esa gigantesca maquinaria de logística y distribución, la familia Walton sostiene el volante con firmeza y discreción. A diferencia de otras dinastías que han vendido partes de sus imperios, los Walton mantienen más de la mitad de las acciones de Walmart. Eso les otorga no solo dividendos multimillonarios, sino un control de voto sobre las decisiones internas de la empresa. En otras palabras, lo que se discute en una sala de juntas en Arkansas puede impactar el salario de un trabajador en India, el precio de un producto en México o la política laboral en Brasil. Mars Family. En un mundo dominado por figuras públicas, redes sociales y conglomerados que aman el protagonismo, los Mars se destacan por algo que parece contracultural: el absoluto silencio. Esta familia, cuyo apellido está impreso en los envoltorios de algunos de los productos más consumidos del planeta, ha construido un imperio global desde la discreción. No dan entrevistas, no asisten a galas públicas, y aún así su poder es inmenso. Todo comenzó en el año 1911, cuando Franklin Clarence Mars empezó a vender chocolates artesanales desde su propia cocina en Tacoma, Washington. Pero el punto de inflexión llegó cuando su hijo, Forrest Mars Sr., se unió al negocio. Fue él quien impulsó la expansión de la compañía, introduciendo productos revolucionarios como Milky Way, Snickers y más tarde los legendarios M&M's. En menos de una generación, Mars Incorporated pasó de ser una empresa local a una de las corporaciones privadas más grandes del mundo. La empresa Mars no se limitó a dulces. Bajo la dirección de Forrest Mars Jr. y sus descendientes, el portafolio creció de manera impresionante. Hoy en día, Mars no solo controla marcas de chocolates y chicles como Twix, Skittles, Orbit y Altoids, sino que también es dueña de una de las divisiones más importantes de alimentos para mascotas. Marcas como Pedigree, Whiskas, Royal Canin y Sheba son todas parte del mismo engranaje empresarial. Pero eso no es todo. También controlan clínicas veterinarias y centros de investigación nutricional animal.